En Felicidad Express hoy les traemos un interesante video con una maravillosa presentación donde la doctora Marian Rojas Estapé nos define con claridad meridiana cuál es el significado de la soledad, cuáles son sus causas y cómo ésta afecta nuestro bienestar emocional y físico, incidiendo de manera contundente en la pérdida de la felicidad. De manera significativa, conoceremos algunas estrategias valiosas, respaldadas por la ciencia, para superar la soledad y reconstruir el bienestar emocional y físico. En algún momento de nuestras vidas, todos enfrentamos un enemigo silencioso que, aunque no siempre se ve ni se menciona abiertamente, puede calar profundamente en nuestra salud emocional, la soledad. A diferencia del aislamiento físico, que es simplemente la falta de contacto con otras personas, la soledad es un estado emocional subjetivo. Se trata de una sensación de desconexión, de vacío, de no pertenecer, incluso cuando estamos rodeados de gente. Es sentirse invisible en medio de una multitud o irrelevante en una conversación. Hoy más que nunca, en una era hiperconectada donde las redes sociales y los medios digitales nos prometen una cercanía constante, millones de personas confiesan sentirse solas. Según estudios recientes, la soledad se ha convertido en una de las principales amenazas para el bienestar psicológico a nivel global. La Organización Mundial de la Salud y numerosas instituciones de salud mental han advertido que la soledad crónica no solo impacta la salud emocional, sino que también puede tener efectos equivalentes al tabaquismo o a una mala alimentación en términos de salud física. Pero es importante aclarar algo desde el inicio: sentirse solo no es una debilidad ni una condena permanente. Es una señal interna que nos está diciendo que necesitamos conexión auténtica con nosotros mismos y con los demás. Y la buena noticia es que la psicología moderna y la neurociencia han avanzado enormemente en entender los mecanismos detrás de esta experiencia humana, ofreciendo estrategias efectivas y respaldadas por la ciencia para superarla. Para comprender cómo vencer la soledad, primero debemos cambiar la forma en que la interpretamos. La soledad no es simplemente la ausencia de compañía, sino un mensaje emocional que indica una necesidad humana no satisfecha, el deseo de conexión significativa. Como lo explica el psicólogo John Cacioppo, pionero en la investigación científica de la soledad, este sentimiento es comparable al hambre o la sed. Así como el hambre nos impulsa a buscar alimento, la soledad nos motiva a reconectar con los demás y con nuestro sentido de propósito. Sin embargo, cuando no sabemos cómo responder a ese llamado, la soledad puede volverse crónica. Esta forma persistente de soledad puede llevar a una serie de consecuencias negativas: depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, disminución de la autoestima, trastornos del sueño y una mayor vulnerabilidad frente a enfermedades físicas. Y lo más delicado, puede convertirse en un ciclo autoperpetuante, ya que cuanto más solos nos sentimos, más tendemos a aislarnos por miedo al rechazo o por la percepción errónea de que no somos deseables o dignos de compañía. A continuación, tendremos la oportunidad de asistir a esta maravillosa conferencia sobre este tema tan apasionante. Todos hemos sentido soledad en algún momento. Es esa sensación de vacío que no distingue edad, género ni lugar. Pero la soledad es más que una emoción pasajera. Puede convertirse en un estado crónico que afecta nuestra salud, relaciones y bienestar general. En este video no solo exploraremos cómo la soledad nos afecta, sino que aprenderás estrategias respaldadas por la ciencia para superarla y reconstruir tu bienestar. Porque no estás solo y siempre hay formas de mejorar tu situación. La soledad no siempre significa estar físicamente solo. Es un estado emocional en el que sentimos una desconexión con los demás, incluso estando rodeados de personas. Psicólogos como John Cacioppo, pionero en el estudio de la soledad, explican que esta emoción es una señal evolutiva diseñada para impulsarnos a buscar conexión. Sin embargo, cuando la soledad se prolonga, puede volverse contraproducente, afectando nuestra mente y cuerpo. Por ejemplo, una mujer en sus 40 compartió cómo, tras un divorcio, aunque tenía amigos y familia cerca, seguía sintiéndose aislada. Esto demuestra que la calidad de nuestras conexiones importa más que la cantidad. La soledad no solo afecta a nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Estudios han demostrado que la soledad crónica eleva el cortisol, la hormona del estrés.
Esto puede provocar problemas como aumento de la presión arterial, insomnio o sueño de mala calidad, sistema inmunológico debilitado, haciéndonos más propensos a enfermedades. Psicológicamente, la soledad puede conducir a ansiedad, depresión e incluso pensamientos autocríticos. Es como un ciclo vicioso. La soledad nos hace desconfiar de los demás y esa desconfianza nos aísla más. Un estudio de Harvard encontró que las personas con conexiones sociales fuertes tienen un 50% menos de probabilidades de morir prematuramente. Esto subraya la importancia de cultivar relaciones significativas. Quiero compartir dos historias que muestran que superar la soledad es posible. Luis era un hombre lleno de sueños y ambiciones, pero la pérdida de su empleo lo sumió en un abismo emocional. Al principio pensó que el aislamiento sería su refugio. Pasaba días enteros frente a la televisión, sintiéndose cada vez más desconectado de quienes lo rodeaban. Incluso las llamadas de sus amigos y familiares dejaron de tener respuesta. Una tarde, mientras navegaba en Internet, vio un anuncio de un curso de cocina en su ciudad. Algo dentro de él despertó. ¿Por qué no intentarlo?, pensó. Al principio sentía miedo de estar rodeado de extraños, pero al llegar al curso, algo comenzó a cambiar. Entre ollas y sartenes, Luis no solo aprendió a cocinar platos que siempre había admirado, sino que también empezó a hablar con otras personas. Compartir anécdotas, reírse de errores en las recetas y finalmente sentarse juntos a probar los resultados se convirtió en una experiencia transformadora. Luis encontró en ese grupo no solo amigos, sino un sentido renovado de pertenencia. Descubrió que incluso, en los momentos más oscuros, dar un pequeño paso fuera de la zona de confort puede ser el comienzo de una nueva vida. Por otro lado, Ana, que había estado en una relación de muchos años, cuando terminó, se sintió como si el mundo se derrumbara. Las redes sociales, llenas de fotos felices de otras parejas, solo intensificaban su dolor y las noches parecían interminables. Con el tiempo, comenzó a creer que su valor estaba directamente ligado a la relación que había perdido. Un día, una amiga le habló de una clase de yoga en el parque. Al principio, Ana se resistió. «No soy de esas personas», decía. Pero finalmente, con poca esperanza y sin expectativas, asistió a una sesión. Lo que encontró fue mucho más que ejercicios físicos. El yoga se convirtió en una herramienta para conectarse con su interior. Con cada postura y cada respiración consciente, Ana empezó a soltar la tristeza que cargaba. Paralelamente, se interesó en la meditación. Al principio le resultó difícil, pero con paciencia aprendió a observar sus pensamientos sin juzgarlos. Este hábito no solo le dio claridad mental, sino que fortaleció su autoestima. Poco a poco, Ana descubrió que el amor más importante es el que se tiene hacia uno mismo. En lugar de buscar validación externa, empezó a valorarse tal y como era. Este cambio la llevó a conocer nuevas personas, pero más importante aún, a disfrutar de su propia compañía. Ambas historias muestran que superar la soledad requiere acción, pero también paciencia y autocompasión. Encontrar un propósito, aprender algo nuevo o conectar con el interior son caminos poderosos para reconstruir nuestra vida. Aquí tienes estrategias prácticas para superar la soledad. Primero, conéctate contigo mismo. Practica la meditación y escribe un diario sobre tus pensamientos y emociones. Haz ejercicio. Estudios muestran que actividades como caminar al aire libre pueden mejorar tu estado de ánimo. Construye relaciones auténticas. Dedica tiempo a profundizar tus relaciones actuales. Participa en actividades comunitarias. Voluntariados o talleres te ayudarán a conocer personas con intereses similares. Finalmente, sé amable contigo mismo. Evita juzgarte por sentirte solo. Esto no te define. Prueba este ejercicio. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Esto ayuda a redirigir tu enfoque hacia lo positivo. La soledad no tiene por qué ser un destino permanente. Puede ser el inicio de un viaje hacia el autodescubrimiento. Toma estos pasos, aplícalos en tu vida y verás cómo poco a poco comienzas a sentirte mejor.